Comprender plenamente a Jesús a lo largo de su paso por la vida humana ha sido, desde los primeros tiempos, una tarea compleja para muchas personas. No porque sus palabras carezcan de claridad, sino porque sus reacciones, sus gestos y su manera de relacionarse con los demás se sitúan en un nivel que a menudo desafía las expectativas humanas. Jesús no actuaba siguiendo los esquemas habituales del poder, del prestigio o de la lógica social dominante. Su forma de responder a cada situación estaba profundamente unida a una visión interior del ser humano y del sentido de la vida que muchas veces resultaba sorprendente o incluso desconcertante. Una de las dificultades para entender a Jesús se encuentra en la diversidad de sus actitudes ante las distintas realidades que encontraba en su camino. En algunos momentos se muestra lleno de ternura y compasión hacia quienes sufren. En otros, adopta un tono firme frente a la hipocresía o la injusticia. Esta combinación de misericordia y exigencia puede resultar difícil de interpretar para quienes esperan una conducta uniforme o previsible. Sin embargo, esa diversidad de reacciones revela una coherencia profunda, su preocupación constante por la verdad y por la dignidad del ser humano. Durante su vida pública, Jesús se acercó a personas muy distintas: pobres, enfermos, marginados, autoridades religiosas, personas sencillas y también individuos que lo cuestionaban. Cada encuentro generaba una respuesta particular. A veces respondía con parábolas que invitaban a pensar, otras veces con gestos concretos de ayuda o con palabras que abrían horizontes nuevos. Este modo de actuar demuestra que su mensaje no era una teoría abstracta, sino una realidad viva que se adaptaba a las circunstancias de cada persona. Para muchos de sus contemporáneos, esta forma de proceder resultaba difícil de comprender. Algunos esperaban un líder político o un reformador social que actuara según criterios visibles de poder. Otros buscaban un maestro que confirmara sus propias ideas. Sin embargo, Jesús no se ajustaba completamente a ninguna de esas expectativas. Su misión parecía dirigirse más al corazón de las personas que la construcción de un sistema externo. Por eso sus acciones y sus reacciones podían parecer desconcertantes para quienes lo observaban desde esquemas rígidos. Otra razón que explica la dificultad de entender a Jesús es la profundidad simbólica de muchas de sus palabras. Las parábolas, por ejemplo, no ofrecían respuestas inmediatas ni simplificadas. Más bien abrían una puerta a la reflexión interior. Quien escuchaba debía detenerse, pensar, relacionar las imágenes con su propia vida y descubrir por sí mismo el sentido más profundo del mensaje. Este método de enseñanza exigía una actitud abierta y una disposición a cuestionar las propias certezas. Además, el paso de Jesús por la vida humana estuvo marcado por situaciones intensas, encuentros con el sufrimiento, confrontaciones con la incomprensión y momentos de profunda entrega. Cada uno de estos episodios refleja aspectos distintos de su personalidad y de su misión. A veces aparece como un maestro que enseña con serenidad, otras veces como alguien que se conmueve ante el dolor de los demás, en ocasiones también como una voz profética que denuncia aquello que deshumaniza a las personas. Con el paso del tiempo, generaciones enteras han reflexionado sobre estos gestos y palabras intentando comprenderlos con mayor profundidad. La dificultad de entender a Jesús no significa que su mensaje sea inaccesible, sino que posee una riqueza que no se agota fácilmente. Cada época, cada cultura y cada persona pueden descubrir aspectos nuevos de su vida y de su enseñanza. En ese sentido, el intento de comprender a Jesús se convierte también en un camino de búsqueda personal. No se trata únicamente de analizar sus acciones desde fuera, sino de preguntarse qué significan esas acciones para la vida propia y para la manera de mirar a los demás. Sus reacciones frente al sufrimiento, a la injusticia, al perdón o a la esperanza invitan a reflexionar sobre cómo responderíamos nosotros ante esas mismas realidades. Por eso,
La dificultad de entender a Jesús forma parte también del misterio de su figura. Su paso por la vida humana dejó una huella que sigue despertando preguntas, reflexiones y transformaciones interiores. Cada persona que se acerca a su historia encuentra un desafío: mirar más allá de las apariencias, abrir la mente y el corazón, y descubrir poco a poco el sentido profundo de sus palabras y de sus gestos a lo largo de su vida. Noticias sobre Jesús. Ecos que atraviesan la historia. Las noticias sobre Jesús no comenzaron en un estudio de televisión ni en una red social. Comenzaron en caminos polvorientos, en aldeas humildes, en conversaciones susurradas entre quienes habían presenciado algo que no sabían cómo explicar. Eran relatos transmitidos de boca en boca, cargados de asombro y, en muchos casos, de transformación personal. En una región pequeña del Imperio Romano, en la antigua Judea, empezó a circular la noticia de un hombre que hablaba con autoridad, pero sin imponerse por la fuerza. Decían que enseñaba en parábolas, que se sentaba con quienes eran rechazados por la sociedad y que tocaba heridas que nadie más quería mirar. La noticia no era solo lo que hacía, sino cómo lo hacía, con compasión, con firmeza, con una serenidad que desconcertaba a quienes esperaban un líder político o militar. Las primeras crónicas escritas surgirían más tarde en los Evangelios del Nuevo Testamento. En ellos se narran sus enseñanzas, sus encuentros, sus milagros y su mensaje central sobre el amor, el perdón y el reino de Dios. Aquellas páginas no eran simples biografías, eran testimonios de fe, relatos que buscaban transmitir no solo información, sino significado. La noticia se expandió rápidamente. Lo que comenzó en Galilea llegó a Jerusalén, y desde allí, tras su crucifixión, se extendió por el Mediterráneo. Sus seguidores afirmaban que había resucitado, y esa proclamación se convirtió en la noticia más impactante de su tiempo. Para algunos, era esperanza, para otros, escándalo, para las autoridades, una amenaza al orden establecido. Con el paso de los siglos, las noticias sobre Jesús se transformaron en tradiciones, liturgias, arte y pensamiento. Su figura inspiró a teólogos, filósofos, reformadores y también a críticos. Fue interpretado de múltiples maneras: maestro moral, profeta, Mesías, Hijo de Dios. En cada época, su mensaje fue leído a la luz de las preocupaciones del momento. En la Edad Media, su imagen dominaba catedrales y manuscritos iluminados. En el Renacimiento, artistas como Leonardo da Vinci o Miguel Ángel reinterpretaron visualmente los relatos evangélicos. En la era moderna, historiadores y académicos comenzaron a estudiar su figura desde perspectivas críticas, buscando comprender el contexto histórico en el que vivió. Las noticias sobre Jesús ya no eran solo religiosas, también eran objeto de investigación académica. Hoy, en el siglo XXI, las noticias sobre Jesús continúan apareciendo en debates culturales, estudios arqueológicos y producciones audiovisuales. Documentales, películas y libros exploran su vida desde distintos ángulos. En redes sociales, su nombre sigue generando conversación, reflexión y, a veces, controversia. Su mensaje sigue siendo citado en discursos sobre justicia, compasión y reconciliación. Pero más allá de titulares y análisis, la noticia central que atraviesa los siglos es la misma: un hombre que habló del amor al prójimo como fundamento de la convivencia humana. Un mensaje que invita a mirar al otro con misericordia, a perdonar incluso cuando parece imposible y a buscar una transformación interior antes que la imposición externa. Las noticias sobre Jesús no han dejado de circular porque no se limitan a un hecho del pasado. Para millones de personas, siguen siendo una experiencia viva que orienta decisiones, valores y esperanza. Para otros, representan un capítulo fundamental de la historia cultural y espiritual de la humanidad. Sea cual sea la perspectiva, lo cierto es que pocas figuras han generado una conversación tan prolongada y profunda. Las noticias sobre Jesús no pertenecen únicamente a un tiempo antiguo, siguen resonando en cada generación, adaptándose a nuevos lenguajes, pero conservando un núcleo que continúa interpelando al corazón humano. La mirada de Jesús Christ hacia los pobres de espíritu, hacia quienes viven en la necesidad o buscan salud y consuelo,
ocupa un lugar central en su mensaje y en su forma de relacionarse con las personas. En el corazón de su enseñanza aparece una idea profundamente transformadora. Aquellos que se sienten pequeños, frágiles o necesitados no están lejos de Dios, sino especialmente abiertos a su presencia. No se trata de una pobreza únicamente material, aunque también la incluye, sino de una disposición interior que reconoce la propia limitación y la necesidad de ayuda. Los pobres de espíritu son, en este sentido, las personas que no se consideran autosuficientes. Son quienes perciben que la vida no se sostiene solo por la fuerza humana, sino que necesita sentido, dirección y esperanza. Jesús dirigía su palabra con particular cercanía a quienes vivían en esa condición interior: los enfermos que buscaban salud, los marginados que necesitaban dignidad, los cansados que buscaban descanso y quienes se sentían perdidos en medio de las dificultades de la vida. En su trato con las personas, Jesús no establecía barreras entre los que tenían valor y los que no lo tenían. Al contrario, su actitud consistía en acercarse precisamente a quienes la sociedad solía apartar. Los enfermos eran escuchados, los pobres eran acogidos y los que sufrían eran mirados con compasión. Esa forma de actuar revelaba una visión distinta del ser humano. Cada persona posee una dignidad profunda que no depende de su situación económica, de su salud o de su prestigio social. La salud, en el contexto de su mensaje, no era únicamente la ausencia de enfermedad. Era una restauración integral del ser humano. Cuando Jesús se acercaba a alguien que sufría, no solo atendía al dolor físico, también buscaba devolverle la esperanza, la confianza y la conciencia de su valor. En muchos relatos se observa cómo la persona recupera algo más que el bienestar corporal. Recupera su lugar en la comunidad y su capacidad de mirar el futuro con esperanza. Las personas que viven en la necesidad, ya sea material, emocional o espiritual, se convierten, en la enseñanza de Jesús, en una prioridad moral. No porque sean más importantes que los demás, sino porque la compasión revela la verdadera medida del amor. Ayudar al que sufre, compartir con quien carece de lo necesario y cuidar de quien está debilitado son acciones que reflejan el espíritu de su mensaje. Desde esta perspectiva, la pobreza de espíritu se convierte en una puerta abierta a la transformación interior. Cuando el ser humano reconoce su fragilidad, también descubre su capacidad de recibir. Y al recibir consuelo, orientación, misericordia, comienza a experimentar un cambio profundo en su forma de vivir. La humildad interior permite escuchar, aprender y crecer. Jesús mostró que la grandeza humana no consiste en dominar o acumular, sino en amar y servir. Por eso su mensaje se dirige con especial ternura a quienes viven en condiciones de vulnerabilidad. Allí donde hay enfermedad, necesidad o sufrimiento, su palabra introduce una esperanza, la posibilidad de una vida renovada, donde la dignidad del ser humano vuelve a levantarse. De esta manera, el encuentro entre Jesús y los pobres de espíritu se convierte en un espacio de restauración. La persona descubre que no está abandonada, que su vida tiene valor y que incluso en medio de la necesidad puede surgir una nueva fuerza interior. En ese proceso, la salud del cuerpo, la paz del corazón y la esperanza del espíritu comienzan a unirse como parte de una misma experiencia de renovación. Así, la relación de Jesús con los pobres de espíritu y con quienes buscan salud o alivio revela una dimensión fundamental de su mensaje: el amor que se inclina hacia el que sufre, la compasión que devuelve dignidad y la esperanza que permite al ser humano levantarse y continuar su camino con una mirada nueva sobre la vida. Los actos y propósitos de algunas personas pueden cerrar el enfoque libre de la mente humana y transformarlo en una mirada condicionada por prejuicios cuando se enfrentan a la noticia sobre Jesús. Esto sucede cuando las ideas, las tradiciones o los intereses personales se convierten en filtros rígidos que impiden contemplar el mensaje con apertura interior. En lugar de permitir que la noticia sobre Jesús sea escuchada con serenidad, reflexión y libertad,
ciertas actitudes la reducen a interpretaciones cerradas que limitan su comprensión. A lo largo de la historia, el mensaje de Jesús ha sido presentado como una invitación a mirar la realidad desde una perspectiva más profunda. Una mirada que no se basa únicamente en normas externas, sino en la transformación interior del ser humano. Sin embargo, cuando los actos y las intenciones de algunos se orientan más hacia la defensa de posiciones rígidas o hacia intereses particulares, el enfoque libre se va estrechando. La noticia deja de ser una invitación a descubrir y se convierte en un terreno de confrontación, juicio o desconfianza. El problema no está necesariamente en la noticia misma, sino en la forma en que es recibida. El ser humano posee una capacidad natural para comprender, dialogar y buscar la verdad, pero también puede encerrarse en estructuras mentales que dificultan esa búsqueda. Cuando el corazón se llena de prejuicios, el mensaje pierde su capacidad de interpelar y de abrir horizontes nuevos. En lugar de provocar una reflexión profunda, queda atrapado en interpretaciones superficiales o defensivas. Los prejuicios suelen nacer del miedo, de experiencias negativas o de narrativas que se repiten sin ser cuestionadas. En ese contexto, la noticia sobre Jesús puede ser percibida no como una propuesta de vida, sino como una imposición o como algo que pertenece únicamente a ciertos grupos. Esa percepción limita el diálogo y crea barreras invisibles que separan a las personas del contenido esencial del mensaje. Sin embargo, cuando el enfoque vuelve a ser libre, cuando la persona se permite escuchar sin prejuicios, ocurre algo diferente. El mensaje puede ser examinado con calma, con pensamiento crítico y con apertura interior. Entonces se descubre que la noticia sobre Jesús no se presenta como una obligación, sino como una invitación a reflexionar sobre el sentido de la vida, sobre la dignidad del ser humano y sobre la posibilidad de vivir desde el amor, la justicia y la compasión. Por eso, el desafío no consiste solamente en transmitir la noticia, sino en recuperar una actitud interior capaz de recibirla con libertad. Cuando las intenciones se purifican y los actos se orientan hacia la búsqueda sincera de la verdad, el prejuicio pierde fuerza y el pensamiento se vuelve más amplio. En ese espacio de libertad interior, la noticia sobre Jesús puede ser contemplada de una manera más profunda, permitiendo que cada persona la examine, la cuestione y descubra por sí misma su significado. Así, el enfoque libre se convierte en un camino de apertura intelectual y espiritual. En lugar de cerrar el pensamiento, lo expande. En lugar de imponer conclusiones, invita a la reflexión. Y en ese proceso, el ser humano recupera una de sus capacidades más valiosas, la de acercarse a las grandes preguntas de la vida sin miedo, con honestidad y con el deseo sincero de comprender. El sello de Jesús en el ser humano no es una marca visible, sino una huella interior que orienta la vida hacia su verdadero propósito. En la tradición cristiana, Jesús revela que el sentido profundo de la existencia no se encuentra en el poder, la riqueza o el reconocimiento, sino en el amor que se entrega y en la transformación del corazón. El ser humano, creado con capacidad de amar, de comprender y de elegir el bien, lleva en lo más profundo una llamada a reflejar esa luz. Jesús Christ enseñó que la vida alcanza su plenitud cuando el corazón se abre a Dios y a los demás. Ese sello puede entenderse como una semilla espiritual, una orientación interior hacia la verdad, la misericordia, la justicia y la compasión. Cuando una persona escucha esa llamada y decide vivir desde ella, su existencia comienza a tomar una dirección distinta. Las decisiones, las palabras y las acciones empiezan a alinearse con un propósito mayor que uno mismo. El propósito de la vida humana, desde esta visión, no consiste únicamente en sobrevivir o acumular experiencias, sino en crecer interiormente. Cada circunstancia, las alegrías, las pruebas, los encuentros con otras personas, se convierte en un espacio donde ese sello puede manifestarse. Amar al prójimo, perdonar, levantar al que cae,
buscar la verdad y cuidar la dignidad de cada persona son expresiones concretas de esa huella espiritual. En ese camino, el ser humano descubre que su identidad no se reduce a lo que posee o a lo que logra, sino a lo que es en esencia, un ser capaz de reflejar el amor divino. La enseñanza de Jesús invita a comprender que cada vida tiene un valor inmenso y que cada persona puede convertirse en un puente de esperanza para otros. Por eso, el sello de Jesús puede interpretarse como una vocación interior, la llamada a vivir con sentido, a transformar el egoísmo en generosidad, la indiferencia en compasión y el miedo en confianza. Cuando una persona responde a esa llamada, su vida empieza a adquirir una coherencia profunda, y su existencia deja de ser solamente un recorrido individual para convertirse en una historia que ilumina a los demás. En última instancia, el propósito de la vida humana, visto a la luz de Jesús, es aprender a amar de una manera cada vez más plena. En ese amor se encuentra la verdadera libertad, la verdadera paz y la razón más profunda de existir. Cada día se convierte entonces en una oportunidad para hacer visible ese sello interior que, aunque invisible a los ojos, puede transformar el mundo a través de la vida de cada persona. La ceguera muy saciada de algunos por Dios no nace necesariamente de la maldad, sino de una saturación espiritual que termina anestesiando el corazón. Cuando una persona cree que ya lo sabe todo sobre Dios, que ya lo ha comprendido, que ya posee la verdad completa, corre el riesgo de dejar de buscar. Y cuando se deja de buscar, la fe deja de respirar. Hay una ceguera que no proviene de la ignorancia, sino del exceso de seguridad. Es la ceguera de quienes están llenos de conceptos, de normas, de explicaciones, pero vacíos de asombro. Conocen palabras sobre Dios, pero han olvidado la experiencia viva de encontrarse con Él en lo pequeño, en lo humilde, en lo inesperado. Esta saciedad puede convertirse en una forma de distancia espiritual. El alma, creyéndose llena, deja de abrirse. Se acostumbra a lo sagrado hasta el punto de que ya no le sorprende. Y cuando lo sagrado deja de sorprender, se transforma en costumbre, en rutina, en una idea más dentro de muchas ideas. A lo largo de la historia espiritual, se ha visto muchas veces este fenómeno. Aquellos que se sienten más seguros de su cercanía con Dios pueden volverse incapaces de reconocerlo cuando aparece de una manera distinta a la que esperaban. La mente se llena de imágenes rígidas de lo divino, y entonces el corazón deja de reconocer la novedad de Dios. Por eso, muchas veces la verdadera apertura espiritual nace en los sencillos, en quienes todavía sienten hambre interior. El que tiene hambre busca, pregunta, escucha, observa. En cambio, el que cree estar completamente saciado ya no mira más allá de lo que cree saber. La ceguera saciada es peligrosa porque no se reconoce a sí misma. Quien está en ella piensa que ve con claridad. Se siente seguro en su conocimiento, en sus interpretaciones, en sus estructuras. Pero la vida espiritual, como la vida misma, es movimiento, sorpresa y descubrimiento continuo. Dios no suele manifestarse donde todo está cerrado y resuelto. Aparece donde hay espacio, donde hay preguntas, donde el corazón todavía es capaz de sorprenderse. Allí donde la humildad mantiene abierta la mirada. Por eso, a veces, la mayor luz no está en quien afirma ver perfectamente, sino en quien reconoce que todavía necesita aprender a mirar. Porque mientras exista esa búsqueda. Gracias por visualizar este vídeo. Un saludo sincera. La mirada interior seguirá despertando. Y donde la mirada despierta, la ceguera pierde su poder. Jesús está compartiendo la eternidad con Dios porque fue su elegido. Hablar de Jesús compartiendo la eternidad con Dios es adentrarse en uno de los misterios más profundos de la fe cristiana. No se trata simplemente de una afirmación histórica ni de una idea simbólica, sino de una convicción espiritual que ha sostenido la esperanza de millones de personas a lo largo de los siglos. Decir que fue el elegido no implica únicamente una designación especial, sino una misión que trascendía el tiempo y la historia.
Desde los relatos evangélicos, Jesús no aparece como alguien que buscara poder humano, sino como quien comprendía su identidad en relación directa con Dios. Su elección no fue presentada como privilegio, sino como entrega. En múltiples pasajes se describe su conciencia de estar cumpliendo la voluntad del Padre, incluso cuando esa voluntad implicaba sacrificio, incomprensión y sufrimiento. La elección divina, en este sentido, no se manifestó en triunfo político, sino en obediencia espiritual. La idea de que Jesús comparte la eternidad con Dios está profundamente vinculada a la creencia en su resurrección y ascensión. Para los primeros cristianos, la resurrección no fue simplemente el regreso a la vida, sino la entrada definitiva en la gloria eterna. Esa convicción transformó el miedo en valentía y la desesperanza en proclamación. Si Jesús estaba vivo en la eternidad de Dios, entonces la muerte no tenía la última palabra. Teológicamente, esta afirmación se conecta con la comprensión de Jesús como hijo. No un hijo en sentido meramente biológico o metafórico, sino en una relación única y eterna con Dios. Según la doctrina cristiana desarrollada en los primeros concilios, Jesús no fue elegido como quien es nombrado para una tarea temporal, sino que participa de la misma naturaleza divina. Sin embargo, en su vida terrenal asumió plenamente la condición humana, mostrando que la elección divina puede convivir con la humildad. La eternidad, en este contexto, no debe entenderse solo como tiempo infinito. Es una dimensión distinta, una comunión plena con Dios. Decir que Jesús comparte la eternidad con Dios es afirmar que su vida no terminó en la cruz, sino que se abrió a una realidad que trasciende la historia. Para el creyente, esto no es un dato abstracto, sino la base de la esperanza. Donde está Él, también puede estar quien cree. Pero la elección de Jesús no fue exclusión de los demás. Al contrario, su misión consistió en abrir un camino. En los evangelios se presenta a sí mismo como el camino, sugiriendo que su unión eterna con Dios no es un privilegio aislado, sino una puerta para la humanidad. La elección, entonces, no es solo individual, sino representativa. Él encarna lo que la humanidad está llamada a ser: reconciliada, transformada, elevada. A lo largo de la historia, esta idea ha inspirado arte, filosofía y espiritualidad. Pintores representaron la ascensión como un momento de luz y gloria. Teólogos reflexionaron sobre la unión hipostática, intentando expresar con palabras humanas un misterio que supera toda lógica. Místicos describieron la eternidad compartida con Dios como una comunión de amor inagotable. Sin embargo, más allá de las formulaciones doctrinales, la afirmación tiene una dimensión existencial. Si Jesús comparte la eternidad con Dios porque fue su elegido, entonces su vida en la tierra fue una manifestación visible de esa realidad invisible. Cada gesto de compasión, cada palabra de perdón, cada acto de entrega revelaba algo del carácter eterno de Dios. Para quien contempla esta verdad desde la fe, no es solo una declaración teológica, sino una invitación. La elección de Jesús no es un punto final, sino un comienzo, una llamada a vivir de acuerdo con los valores que Él encarnó. La eternidad compartida con Dios no es solo destino futuro, sino comunión que comienza en el presente, cuando el ser humano decide orientarse hacia el amor, la justicia y la misericordia. Así, afirmar que Jesús comparte la eternidad con Dios porque fue su elegido es reconocer una misión cumplida, una identidad revelada y una esperanza ofrecida. Es una proclamación que ha atravesado siglos, culturas y lenguas, sosteniendo la convicción de que la historia humana no está cerrada en sí misma, sino abierta a una realidad eterna donde el amor tiene la última palabra. Saber de todo y mantenerlo oculto a los demás puede parecer, a primera vista, una forma de poder silencioso. El conocimiento, cuando se acumula, otorga seguridad, capacidad de análisis y una ventaja evidente en distintos contextos. Sin embargo, cuando ese saber se guarda deliberadamente y se convierte en una herramienta de distanciamiento o superioridad, puede transformarse en un aislamiento profundo. El conocimiento está llamado a iluminar, no a ocultarse. Cuando una persona sabe mucho pero decide callar constantemente para no compartir, puede hacerlo por diferentes razones: miedo a no ser comprendido, deseo de mantener control, inseguridad disfrazada de autosuficiencia o incluso desconfianza hacia los demás. A veces se trata de una protección,
Otras veces, de una barrera invisible que impide la conexión auténtica. En el ámbito social, quien aparenta saberlo todo pero se mantiene reservado puede generar una sensación de misterio, pero también de lejanía. Los demás pueden percibir frialdad o falta de apertura. El conocimiento compartido construye puentes. El conocimiento retenido levanta muros. No se trata de exponer todo lo que uno sabe, sino de entender que la sabiduría cobra sentido cuando contribuye al crecimiento colectivo. También existe otro matiz. El deseo de saber de todo puede convertirse en una carga interna. La persona siente que debe tener respuesta para cada tema, que no puede mostrarse ignorante en ningún aspecto. Esto genera presión constante y una identidad basada en la competencia intelectual. En ese contexto, ocultar información puede ser una forma de proteger esa imagen. Reconocer que no se sabe todo, paradójicamente, libera más que fingir omnisciencia. Desde el punto de vista emocional, compartir conocimiento implica vulnerabilidad. Significa exponerse a que otros cuestionen, debatan o incluso refuten nuestras ideas. Guardarlo evita ese riesgo, pero también limita el intercambio enriquecedor que permite ampliar perspectivas. El crecimiento intelectual verdadero no ocurre en soledad absoluta, sino en diálogo. Además, cuando el saber se utiliza como mecanismo de control, guardando información para influir en decisiones o mantener ventaja, se rompe la ética de la transparencia. El conocimiento entonces deja de ser herramienta de evolución y se convierte en instrumento de manipulación. Esto erosiona la confianza, y sin confianza no hay relaciones sólidas ni comunidades sanas. La madurez intelectual consiste en comprender que saber no es acumular datos, sino comprender cuándo y cómo compartirlos. Hay momentos para el silencio prudente, pero también momentos en los que callar limita el bien común. La sabiduría no necesita exhibirse constantemente, pero tampoco debe esconderse por orgullo o temor. Saber de todo y ocultarlo puede dar una sensación momentánea de superioridad o protección, pero a largo plazo empobrece el intercambio humano. El conocimiento alcanza su verdadero valor cuando se convierte en luz compartida. Solo así deja de ser un tesoro encerrado y se transforma en una fuerza que construye, conecta y enriquece a todos. Sentirse culpable por los malos actos de otros es una carga emocional profunda que puede desgastar lentamente la paz interior. La culpa, en su esencia, es una señal moral que nos invita a reconocer nuestros propios errores y a corregirlos. Sin embargo, cuando esa culpa nace por decisiones, conductas o faltas que pertenecen a otras personas, deja de ser una herramienta de conciencia y se convierte en un peso injusto. Muchas veces esta culpa aparece en personas sensibles, empáticas o acostumbradas a asumir responsabilidades que no les corresponden. Creen que pudieron haber evitado lo sucedido, que debieron intervenir más, hablar antes o actuar diferente. En ese proceso mental, reconstruyen los hechos una y otra vez, buscando un punto donde todo pudo cambiar. Pero la realidad es que cada individuo es responsable de sus propias decisiones. Nadie puede controlar completamente la voluntad ajena. En el ámbito familiar, por ejemplo, es frecuente que un padre o una madre se sienta culpable por los errores de un hijo adulto, que un hermano cargue con la conducta destructiva de otro, o que una persona se responsabilice por las acciones dañinas de su pareja. Esta dinámica crea una distorsión. Se confunde el amor con la obligación de responder por lo que no depende de uno mismo. El afecto no implica asumir la autoría moral de los actos ajenos. Psicológicamente, esta culpa puede estar ligada a patrones aprendidos en la infancia. Quienes crecieron en entornos donde se les hacía responsables de emociones o conflictos familiares suelen desarrollar una tendencia a absorber culpas externas. Con el tiempo, este hábito se convierte en una reacción automática. Ante cualquier problema cercano, sienten que, de alguna forma, es su responsabilidad. Esta carga constante genera ansiedad, inseguridad y una sensación persistente de insuficiencia. También existe un componente social. En contextos donde se enfatiza excesivamente la responsabilidad colectiva sin distinguir límites personales, algunas personas pueden llegar a interiorizar culpas que no les corresponden. Aunque es cierto que vivimos en comunidad y nuestras acciones tienen impacto en otros, eso no significa que debamos asumir las decisiones morales individuales de quienes nos rodean.
Liberarse de esta culpa indebida no significa volverse indiferente. Significa comprender los límites sanos de la responsabilidad. Podemos acompañar, aconsejar, apoyar y amar, pero no podemos decidir por los demás ni cargar con las consecuencias de sus elecciones. Reconocer esta frontera es un acto de madurez emocional. Aceptar que cada persona es dueña de sus actos permite recuperar la serenidad. La culpa legítima impulsa al cambio cuando hemos obrado mal. La culpa ilegítima, en cambio, paraliza y debilita. Aprender a distinguir entre ambas es fundamental para preservar la salud mental y la paz interior. Sentirse culpable por los malos actos de otros no es una muestra de bondad superior, sino muchas veces una señal de límites difusos. La verdadera fortaleza consiste en asumir lo propio y soltar lo ajeno. Solo así se puede vivir con responsabilidad auténtica, sin cargar cadenas que no nos pertenecen. Tomar la razón equivocada no es simplemente un error intelectual, es un obstáculo profundo para la paz, tanto en el ámbito personal como en las relaciones interpersonales y sociales. Cuando una persona se aferra a lo que cree correcto sin cuestionar sus propias percepciones, puede generar conflictos internos y externos que impiden la armonía. La mente humana tiene una tendencia natural a justificar sus opiniones, incluso cuando la evidencia demuestra lo contrario, y esta obstinación puede convertir una pequeña discrepancia en un conflicto mayor. A nivel personal, asumir que nuestra postura es indiscutiblemente correcta nos aleja de la introspección y de la comprensión de los demás. La paz interna surge cuando reconocemos la posibilidad de error y aceptamos la diversidad de perspectivas. Resistirse a esta aceptación genera tensiones, ansiedad y un estado constante de conflicto mental, porque el ser humano se ve atrapado en un ciclo de defensa y autoafirmación que nunca termina. Esta guerra interna se refleja en nuestro entorno. Quienes no encuentran equilibrio dentro de sí mismos tienden a proyectar sus conflictos hacia los demás. En la esfera social, tomar la razón equivocada puede escalar en disputas, polarización y hostilidad. Los desacuerdos, cuando se basan en convicciones inflexibles y no en el diálogo, se convierten en muros de separación. Históricamente, muchos conflictos, desde discusiones familiares hasta guerras ideológicas, han surgido de la certeza de estar en lo correcto sin considerar la validez del punto de vista ajeno. Esta imposibilidad de escuchar y aprender del otro impide la construcción de espacios de entendimiento y colaboración. La verdadera paz no depende de tener siempre la razón, sino de la humildad para reconocer nuestros límites y errores. Requiere la capacidad de cuestionar nuestras convicciones, de dialogar con empatía y de valorar la pluralidad de perspectivas. Tomar la razón equivocada, si se convierte en un hábito, bloquea estos procesos y mantiene a individuos y comunidades en un estado perpetuo de conflicto. Por eso, cultivar la apertura, la paciencia y la tolerancia no es solo un acto de cortesía, sino una necesidad fundamental para la convivencia pacífica. Aceptar que no siempre tenemos la razón no es una derrota, es un paso hacia la libertad emocional y la armonía colectiva. La paz no es la ausencia de discrepancias, sino la capacidad de manejarlas con sabiduría. Reconocer nuestras falencias y estar dispuesto a aprender del error es, en última instancia, lo que permite que la razón equivocada deje de ser un impedimento y se transforme en una oportunidad de crecimiento y reconciliación. La razón como impedimento de paz. La razón es uno de los mayores dones del ser humano. Gracias a ella analizamos, discernimos y tomamos decisiones. Sin embargo, cuando la razón se absolutiza y se convierte en el único criterio para interpretar la realidad, puede transformarse en un obstáculo para la paz interior y para la convivencia con los demás. Muchas veces creemos que tener la razón nos da autoridad moral. Nos aferramos a nuestras ideas, defendemos nuestras posturas y construimos argumentos sólidos para justificar nuestras acciones. Pero en ese proceso, podemos endurecer el corazón. Cuando la razón se impone sin espacio para la comprensión, deja de ser un instrumento de luz y se convierte en una barrera que nos separa. En conflictos personales, familiares o sociales, la lucha por demostrar quién tiene la razón suele alimentar la tensión. Cada parte se siente legítima, cada uno cree poseer la verdad. Sin embargo, la paz no nace necesariamente de ganar un argumento, sino de saber ceder, escuchar y reconocer que el otro también tiene una experiencia, una herida o una historia que lo condiciona.
En el ámbito espiritual, la razón es valiosa, pero no suficiente. Hay realidades que superan el razonamiento puro. La fe, por ejemplo, no contradice la razón, pero la trasciende. Cuando la persona intenta comprenderlo todo únicamente desde la lógica, puede cerrarse a dimensiones más profundas como la confianza, la humildad o el abandono interior. La paz auténtica requiere equilibrio. No consiste en anular la razón, sino en integrarla con el corazón. La razón ordena, pero el amor armoniza. La razón analiza, pero la compasión reconcilia. Cuando ambas caminan juntas, se construye una paz sólida. Cuando la razón se impone sin empatía, puede generar frialdad, orgullo y distancia. A veces, la mayor sabiduría no está en demostrar que tenemos razón, sino en preguntarnos, ¿esto construye paz o alimenta división? Renunciar a la necesidad constante de tener la última palabra puede abrir espacios de reconciliación y serenidad interior. La verdadera paz no es fruto de una victoria intelectual, sino de una disposición humilde que sabe escuchar, comprender y, cuando es necesario, perdonar. En ese equilibrio entre razón y corazón, el ser humano encuentra armonía consigo mismo y con los demás. Si sigues a Jesús, no te deje llevar por tus razones, deja que Él te lleve. Ahí va eso, mis experiencias vividas. Jesús está en los cielos con el Padre llevándonos a cada uno de nosotros, con su misma presencia, sin diferencias de unos con otros, para hacernos sentir suyo. Los que no lo aprueban su existencia de Dios no experimentan ni descubren nada de su divinidad. Para llegar al se necesita ser sincero y práctico con los demás. Entonces es cuando se revela y no necesitas más razonamientos. Si lo quieres a Jesús y a Dios, se te presentará en su divina esencia, por la voluntad de ellos. El cristiano debe llevar la alegría de Jesús, pero no siempre, por los acontecimientos que acompañan, una guerra, un accidente o una muerte violenta a manos de alguien, debemos medidamente controlar ese fervor, porque damos una imagen desproporcionada. Soy cristiano, los sentimientos están muy cuestionados por esta sociedad y nos juzgan muy rápidamente. No hay que caer en los sinsentidos de la vida. De mis pensamientos está arriba indicado mano blanca indicando hacia arriba. Esto es lo que dice la inteligencia artificial aquí abajo indicado mano blanca indicando hacia abajo. Jesús está en los cielos junto al Padre, y desde allí nos atrae a cada uno hacia Él. Su presencia no establece diferencias entre unos y otros, nos acoge personalmente y nos hace sentir que le pertenecemos. En Él no hay exclusiones, sino una llamada universal al amor y a la comunión. Quienes niegan o no aceptan la existencia de Dios difícilmente pueden experimentar o descubrir la profundidad de su divinidad, porque el conocimiento de Dios no es solo un razonamiento intelectual, sino una apertura del corazón. Para acercarse a Él es necesaria la sinceridad, la coherencia y la práctica del bien con los demás. La fe se vive en la autenticidad y en el amor concreto. Cuando el corazón se dispone con humildad y verdad, Dios se revela interiormente. Entonces la persona ya no necesita más argumentos para sostener su existencia, porque lo experimenta como presencia viva. Si amas a Jesús y buscas a Dios con honestidad, Él se manifiesta en tu vida según su voluntad, no como una imposición, sino como un encuentro que transforma. El cristiano está llamado a llevar en su interior y reflejar hacia los demás la alegría que nace de Jesús. No se trata de una alegría superficial ni de una emoción pasajera, sino de una esperanza profunda que brota de la fe. Sin embargo, esa alegría no siempre puede manifestarse de la misma manera en todos los contextos. Existen acontecimientos como la guerra, un accidente o una muerte violenta que generan dolor, duelo y desconcierto. En esos momentos, el cristiano no puede mostrarse con una expresión desmedida de entusiasmo, porque correría el riesgo de transmitir una imagen insensible o desconectada del sufrimiento humano. La alegría cristiana no es indiferencia ante el dolor, es una esperanza que convive con la compasión. Por eso, es necesario moderar el fervor exterior cuando las circunstancias exigen respeto, silencio y acompañamiento. No se trata de ocultar la fe, sino de vivirla con prudencia y empatía. Si proclamamos soy cristiano, debemos hacerlo mostrando equilibrio, humanidad y cercanía, evitando dar una imagen exagerada o fuera de lugar. La verdadera alegría cristiana sabe llorar con el que llora y sostener con serenidad al que sufre.
Esa coherencia es la que da testimonio auténtico. Gracias por visualizar este contenido. Un saludo.